días a todos. Estamos aquí en Ya. el Colegio de la Psicología de Las Palmas. Va a empezar la intervención su decano, Francisco Javier Sánchez Eizaguirre. Bienvenidos. Hola, Elena, yo realmente pensé que la diferencia era de una sola hora, pero si son buenos días allí, ya no sé, ¿estás en Madrid? Efectivamente, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Elena, por tu presentación. Soy Francisco Sánchez, como ya he dicho, decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas y bueno, patrono de esta cátedra o de este proyecto de inteligencia energética con el que llevamos ya trabajando pues más de un año, principalmente a través de este ciclo de píldoras formativas que estamos haciendo la número 15 si no me equivoco. En este caso tenemos con nosotros a la doctora Pilar Muñoz Calero, codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Patología y Medio Ambiente de la UCM y colaboradora docente de la Facultad de Medicina, que nos va a hablar hoy de acercándonos a la embriología del universo. Ese término de la embriología del universo espero que nos lo expliques con claridad, Pilar, porque a mí todavía me ha dejado un poco descolocado. ¿Vale? Pero yo creo que seguramente con tus conocimientos y tu saber estar nos los dejarás clarito a todos los que estamos deseando escuchar tus palabras. Y no les quiero robar mucho más tiempo, porque realmente no me tiene que escuchar a mí, la tienen que escuchar a ella. Y cuando quieras, Elena, podemos continuar. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Pachi. Como siempre, el Colegio de Psicología de Las Palmas es uno de nuestros grandes impulsores, uno de nuestros socios principales, sin el cual muchas de las pues iniciativas que estamos teniendo no podríamos ejecutarlas. Hoy me encanta daros la bienvenida a todos y invitaros a conocer un poquito más a Pilar Muñoz Calero. Como sabéis, en las charlas tenemos una estructura que es la siguiente. Voy a compartir pantalla porque primero os hablaré yo tanto del proyecto de inteligencia energética como de por qué creemos que la inteligencia energética tiene muchísimo que ver con la embriología del universo, y por eso hemos invitado a doña Pilar Muñoz Calero, bueno, pues que dentro de un minutín, vamos, de unos minutos, cuando yo termine esta parte, pues nos deleitará con sus teorías, con su saber, porque tiene un bagaje realmente interesante que esperamos que os guste a todos. También recordaros que estamos constituyendo un ciclo de conferencias apasionante, que hoy tenemos a la doctora Muñoz Calero, que en marzo tendremos inteligencia energética y liderazgo, en abril inteligencia energética y mujeres consejeras y directivas, en mayo tendremos al doctor Sanz, que nos hablará de inteligencia energética. Bueno, él nos hablará realmente de supraconciencia y nosotros uniremos todo eso al modelo de inteligencia energética y a la teoría de la inteligencia energética unificada. Y en junio tendremos a la doctora Roll, que nos hablará de cronobiología. Bueno, ya ha dicho Pachi un poquito de quién es Pilar Muñoz Calero, que sepáis además que ella, bueno, pues empezó siendo pediatra, neonatóloga, y luego se ha especializado también en estomatología, es especialista en adicciones y es impulsora y creadora de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 9 años, bueno, pues organiza congresos internacionales de medicina ambiental. Ahora, antes de que llegarais, me estaba comentando un proyecto maravilloso que están empezando para, bueno, pues si quiere ella luego nos lo cuenta, que parece que va a haber ya un centro especializado en todo esto. Y bueno, pues como veis, tiene un currículum maravilloso porque es colaboradora y el Breaksphere Medical Group del Reino Unido, y además miembro de la American Academy of Environmental Medicine. Pertenece a consejos asesores de numerosas asociaciones de pacientes y sociedades médicas, y es presidenta de la Fundación Alborada, desde la que divulga activamente la medicina ambiental. Bueno, los que no conocéis el proyecto, muy rápidamente y en flashes,
Mm. Deciros que es un proyecto que se basa, bueno, pues se lleva a cabo por el apoyo de todas estas empresas y de más de 120 profesionales que hay detrás de esos logos, incluso particulares, que han venido a apoyarnos, que empezó con la tesis doctoral que realicé sobre este nuevo concepto de inteligencia y relacionándolo con variables psicológicas como el flow, la capacidad para fluir, el flow y el flowrising, que tenéis colgada en internet y que cualquiera se puede descargar. En la Universidad Rovira y Virgili hice yo todo esto. Ahora va a hacer 3 años y un poquito que la leí, y que nuestros objetivos como proyecto son estos que veis ahí. Transferir a la sociedad el conocimiento generado sobre inteligencia energética y potenciar la investigación sobre él mismo, desarrollar más profundamente el marco teórico de la inteligencia energética, en eso estamos ahora mismo, y algunos avances os vamos a dar. Ampliar la exploración del constructo en relación con otras variables psicológicas, formar a facilitadores de intervención para el desarrollo en inteligencia energética y crear una red de instituciones en el ámbito profesional y de profesionales que nos permitan, mediante programas de intervención para el desarrollo, difundir todo esto. La doctora Muñoz Calero es una de estas profesionales que pues nos está apoyando, y a nosotros esto nos da pues muchísima fuerza y muchísima energía para progresar. Tenemos tres horizontes. Primero, uno de 3 años al 2026, porque realmente soñamos con un mundo y una humanidad energéticamente inteligente que abarque todos los nichos de la sociedad y a todos los seres humanos. Los logros que hemos tenido en el primer año de andadura tienen que ver, perdón, ya con una publicación en una revista de Big Data de un estudio de Flow, donde ya hemos nombrado por primera vez la tesis doctoral. Hemos realizado 2 estudios de campo que bueno, pues están rematando. Uno de ellos ya está presentado y los demás están rematando. Deciros que hemos mandado ya el último artículo a la European Journal of Personality, donde hemos estudiado todo esto relacionado con la estabilidad emocional, que estamos trabajando en hacer un software para descargar informes de inteligencia energética, y que estamos estudiando también el inventario de inteligencia energética, que es la herramienta psicométrica que hemos diseñado para medir este constructo, esta nueva capacidad humana, y estamos perfeccionando el instrumento. Estamos trabajando en el manual de este inventario y estamos creando esta red de profesionales. Bueno, pues que la verdad es que estamos muy contentos porque está dando muchos frutos. En octubre hicimos unas jornadas con CIPS en el Centro de Investigación en Valores del Grupo Pascual, donde varias personas de la familia Pascual son realmente impulsores importantes de este proyecto, a los cuales les estamos muy agradecidos. Y en noviembre, donde participa también la doctora Pilar Muñoz Calero, celebramos en el Colegio Aparejadores de Madrid, bueno, pues 2 jornadas sobre cómo impulsar una sociedad energéticamente más inteligente en y con todos los sentidos. Tenemos 2 premios anuales, uno el de embajador o embajadora de inteligencia energética. El del año 23 se lo hemos dado a Sole Jiménez, aquí tenéis la entrega, y el del 24, bueno, pues ya está programado seguramente, os lo confirmaré, para el 20 de mayo, que se entregará a otra persona del mundo de la cultura que creemos que lo merece. Dentro de estos premios, perdón, también están los de la empresa energéticamente inteligente, que aquí abajo veis bueno, pues al personal de IMA Ibérica, que es un grupo bueno, pues de asistencia francés muy grande, que ha recibido el de empresa energéticamente impulsora de un mundo energéticamente más inteligente. Bueno, ¿qué planes tenemos para este año? Pues por lo pronto, estos que veis aquí. En mayo iremos a Guatemala a expandir y a vivir por allí con nuestros embajadores de aquel país en la inteligencia energética en lo que sea posible. En Andorra lo pongo con interrogación porque hay muchas posibilidades, pero todavía no lo tenemos confirmado. El 11 de mayo, que tendrá que ser online porque nos coincide con la estancia en Guatemala. También tendremos, bueno, si todo encaja, una intervención muy bonita en un congreso
que la verdad es que va a ser maravilloso, pero no os puedo decir más porque está en interrogante. En mayo también estaremos con un simposio en el Congreso, en el sexto Congreso de Psicología Positiva en Zaragoza. Y luego, pues como os digo, el 20 de mayo celebraremos en el Colegio de Aparejadores R-Full, que es Reinventándome Full, que es el momento cada 3 o 5 años que juntamos a todos los aparejadores y personas que no son aparejadores que han pasado por el programa de Reinventándome, que desde el 2015 tiene como eje fundamental la inteligencia energética, y celebraremos tanto el cierre de R15, Reinventándome 15, como los premios R-Full, que se iban a haber dado en noviembre del 23, pero se tuvo, por determinadas cuestiones técnicas, se tuvo que aplazar la entrega de premios, y vamos a aprovechar para dar los premios 2024 de inteligencia energética. Y además en Andújar, del 13 al 17 de junio, tenemos nuestro encuentro anual de Improving Network, y eso es lo que os puedo contar que tenemos preparado. Bueno, ya sabéis que a nosotros todas estas palabras que vienen aquí nos parece que todas tienen mucha conexión y mucho sentido, y hoy hemos querido destacar pues la biología, la medicina y la embriología, porque ya veréis después de la intervención de hoy cómo habéis primero entendido, como decía el decano, mucho más el título de la conferencia, y como veis todas las conexiones entre todos estos temas. Además, sabéis que siempre empezamos haciendo una pequeña aproximación a lo que significan los términos que vamos bueno, pues a tratar, y que sepáis que embriología viene del griego, de embrión, y logía, que ya sabéis que es estudio o saber, estudio de la formación y el desarrollo de los embriones. Y entonces, claro, le preguntaremos a la doctora en un rato, oye, ¿y el universo es un embrión o cómo es esto que unimos embriología y universo? Y también me ha gustado mucho la definición que le hace la Universidad de Navarra de ciencia biológica que estudia el desarrollo del ser. Me ha gustado muchísimo por esto del ser, que tiene mucho que ver con nosotros y con la consciencia, desde la fertilización hasta el nacimiento. Cualquier elemento vivo eh, conlleva una fertilización y un nacimiento y un desarrollo, ¿no? Y esto es algo que tenemos muy claro todos los que trabajamos en desarrollo del talento y en creación de consciencia. Y universo, fijaros qué bonito, conjunto de todo lo existente, ¿eh? Entonces, todo lo existente tiene ese tipo de embriología, de gestación, de desarrollo y de transformación continua, y por eso los que estamos en este tipo de marco conceptual y de pensamiento, creemos que todo y todos son necesarios, y que la existencia es un devenir continuo y un crecimiento continuo. Aquí tenéis el modelo de inteligencia energética, que ya sabéis que es simple y llanamente el grande, un patrón, un modelo donde nos gustaría poner todo lo existente, porque es un modelo que admite todo lo existente, no excluye nada. Bueno, lo hemos dibujado así, cada uno que añada todo lo que eche en falta, porque es un modelo respetuoso, abierto, integrativo y global. ¿Y por qué decimos que trabajamos siempre y que os damos la bienvenida y os invitamos a espacios de infinitas posibilidades? ¿Por qué trabajamos y usamos tanto la Y, ¿no? Porque la Y para nosotros tiene que ver con el infinito, con este deseo de integración, de no exclusión en absoluto de nada ni de nadie, porque creemos que desde la exclusión es desde donde nacen las faltas de identidades, las crisis personales y colectivas, y las reacciones violentas a ese sentimiento de exclusión, ¿no? Entonces nos parece que la nueva inteligencia que estamos nosotros invitando a abrazar es una inteligencia donde no hay exclusiones, donde todo es perfecto, donde somos un sistema holístico que tiende al equilibrio, y que los desajustes, las sombras, las reacciones violentas
no son más que reacciones, entre comillas, naturales a un desequilibrio interior que se manifiesta de esta forma. Y este es el planteamiento fundamental de la teoría de la inteligencia energética unificada. En la tesis doctoral yo he tenido que aislar 5 factores de estos infinitos factores y hemos bueno, pues aislado 4 inteligencias: la inteligencia corporal, la lingüístico-conceptual, la emocional, la espiritual y la conciencia energética, que es un factor adicional. Y bueno, pues hemos construido un inventario de inteligencia energética con ítems que pretenden sondear sobre estas inteligencias y sobre este quinto factor, que es la conciencia energética, y nos ha salido un modelo muy bueno que, bueno, pues que correlaciona con variables psicológicas como el flow y el flow leasing. Os querría dar unas pinceladas de los 20 principios fundamentales de la teoría de la inteligencia unificada, que es una actualización que estoy haciendo ahora mismo a raíz de lo ya expuesto en las páginas 93 y 97 de la tesis doctoral. Para mí estos son principios fundamentales y estamos abiertos a discutirlos, argumentarlos, criticarlos con quien crea interesante establecer un diálogo con respecto a ellos. Primer principio: somos parte de un todo cuyas dimensiones no se han desvelado todavía. Segundo: todo lo existente es energía informada en movimiento y como tal vibra. Tercero: todo lo que existe tiene un para qué. Cuarto: el ser humano como ser que existe es energía informada en movimiento. Todo ser humano, quinto, es simultánea y matemáticamente muy ordinario y muy extraordinario al mismo tiempo. Sexto: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Séptimo: el ser humano tiene capacidad para identificar, reconocer, diferenciar, gestionar sus energías y utilizarlas y canalizarlas hacia la consecución de sus objetivos. Igualmente, tiene capacidad de hacer esto en relación con la energía de otros y canalizarlas y utilizarlas para la consecución de objetivos colectivos. Noveno principio: donde pongo el foco, pongo la energía. Décimo: en la filosofía oriental, ki o chi, poder de vida o flujo de energía, es un concepto predominante que a menudo no se menciona en relación con la salud físico-mental y el bienestar. Ojo, que solo se traduce en la bibliografía científica como del well-being, solo se traduce como bienestar y se olvida una acepción fundamental para nosotros, que es el bien ser. Esto ya lo habla Shippers y Hoggins en el 2011 en Bibliografía Científica Psicológica. 11. Podemos identificar y reconocer estas energías universales de opuestos complementarios, el yin y el yang, en todo lo existente, incluidas nosotros mismos. El 12º principio tiene que ver con la teoría del observador o la observadora. Y este principio tiene 9 subprincipios. Existen física y matemáticamente infinitos puntos de vista reales de cualquier objeto o realidad que percibamos. Es deber de la ciencia, el segundo, estar abierta al estudio de todos y cada uno de esos infinitos puntos de vista reales. Es decir, la ciencia no debería excluir nada de su estudio. Solo desde esa apertura y deseo de conocer y de desbrozar lo desconocido se llegará a obtener las respuestas pendientes. Cada uno de nosotros somos un observador único de la realidad. Lo que cada sujeto percibe es fruto de su única e irrepetible manera de percibir, consecuencia de su educación, ambiente, biología, cultura, etc. Solo podemos percibir a través de nuestros sentidos. Es decir, por mucho que alguien quiera hablar de objetividad, que se puede, y lo aceptamos, siempre tendremos que saber que será una interpretación de ese observador de esa realidad observada. Quinto, su principio dentro de la teoría del observador. Existen más sentidos que los 5 tradicionalmente descritos. Y esto la doctora luego nos va a hablar mucho y nos va a ampliar esta mirada. Sexto, lo que decimos y hacemos dice más de nosotros mismos que de la realidad observada.
Séptimo subprincipio en la teoría del observador. El objeto observado se ve influido por la observadora y viceversa. Octavo, el sujeto observador crea realidad desde su observación. Y noveno, ser más conscientes de él o la observadora que somos nos permite vivir una vida más coherente con nuestros principios y valores y propósito de vida, que es aquello que nos mueve y da significado a nuestra existencia. Sabéis que la definición de propósito de vida y el elemento de identificación del propósito de vida es una parte fundamental de la inteligencia energética. Seguimos. Principio decimotercero. Las energías que percibimos a modo de estímulos, las que nos constituyen a modo de energía vital, que nos permite nutrirnos a todos los niveles y procesar información, así como aquellas que expresamos a modo de respuestas, tienen su origen en la actuación continua, holística e indivisible de las distintas partes que constituyen nuestro organismo material y físico y de su interacción con el ambiente. Hemos querido poner material y físico porque nos parece que coloquialmente, bueno, mira, lo pone aquí, en la 14, confundimos, decimos el cuerpo físico, pero nos estamos generalmente refiriendo a la materia. Y somos más que materia, ¿eh? Porque además esa materia es energía informada, ¿eh? Que tiene que ver con las leyes de la física. Lo que pasa es que no de la física tradicional que trabaja en lo grande, sino que estamos viendo que tienen que ver con la física cuántica, que es, ya sabéis, esa física que se dedica a estudiar lo que es 1 millón de veces más pequeño que un cabello. Estas energías que nos conectan con el interior y el exterior de nosotros mismos y que son el vehículo de interacción tanto con nosotros mismos como con aquello que nos rodean, son de naturaleza sistémica. Vivimos, crecemos, interactuamos y nos desarrollamos inexorablemente de forma sistémica y energética. La energía que define el medio ambiente en que vive el sujeto, y bueno, aquí la doctora Pilar Muñoz Calero nos va a abrir mucho los ojos sobre todo esto, condiciones de luz, temperatura, presión atmosférica, etcétera, 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 etcétera. Por eso la medicina ambiental que ella está implantando fuertemente, influyen no solo en su comportamiento, que sí, porque estamos en el marco también de la psicología y tenemos que pensar en el comportamiento, sino por supuesto en su salud. Las condiciones ambientales de hora, etcétera, etcétera, latitud, altitud, estación del año, en las que un sujeto se encuentra, influyen también en su comportamiento. Y todo ello es objeto principal del estudio de la cronobiología, que por eso tendremos en junio una especialista en este tema y os animo a no perderos tampoco esa intervención, porque gracias a la generosidad de tantos magníficos científicos estamos constituyendo un ciclo maravilloso. 17º principio. La energía que define un medio ambiente no solo es resultado de las condiciones físicas tradicionalmente y anteriormente mencionadas, también depende de los cambios y las condiciones psicológicas igualmente relacionadas con la física desde nuestra perspectiva y de naturaleza energética, que dan como resultado un ambiente de relación o clima que podemos decir de trabajo, familiar, de pareja, determinado. Estas energías se manifiestan con mayor o menor intensidad y conocimiento por parte de las personas que allí se encuentran y en función de ello habitan en el consciente, preconsciente, inconsciente de esas personas y les pueden hacer vivir estados ampliados de consciencia, estados de flow. Antes hablábamos Pilar y yo de lo atareada que ella estaba, pero que estaba feliz porque como estaba haciendo lo que le gusta y lo que tiene que ver con su propósito de vida, pues no se cansa. Es como si tuviera pilas energéticas inagotables. Entonces, eso se llama estado de flow en psicología. Y ya sabéis que lo estudió mucho Mihaly Csikszentmihalyi, uno de los padres de la psicología positiva, y esperamos precisamente en el Congreso de Psicología Positiva, en el que vamos a participar en mayo en Zaragoza, pues hablar un poco más de todo eso. Estados de flow, de flourishing, que tiene que ver con yo me siento florecer
Es que es esa sensación de, "Joder, estoy floreciendo, estoy creciendo, mi vida se está multiplicando, ¿eh?". Creatividad también de hipnosis tienen que ver con los estados de hipnosis y estados místicos, etcétera. Estos 4 estados de conciencia son los que recogemos en el modelo de inteligencia energética y que forman parte de las metacompetencias de una persona. Bueno, estos 4 estados de conciencia cumplen una función adaptativa y de desarrollo del potencial humano y tienen su base en la manifestación de la capacidad de elegir de la persona, porque recuperamos el significado etimológico de inteligencia y ampliamos el significado a lo que tradicionalmente se entiende por inteligencia, ya que intelligence viene del griego también interleiade, elegir entre, que tiene que ver con tomar conciencia y, y, em, y tener claro que hace mención a aquello que nos diferencia esencial e íntimamente del resto del reino animal, que es la capacidad para elegir, que es nuestro libre albedrío y que es el ejercicio de la libertad. Es decir, tener claro que nuestra inteligencia tiene mucho que ver con elegir entre. ¿Ok? Bueno, vamos a tener la suerte de disfrutar a la doctora Muñoz Calero mucho rato. No podéis dejar de leer su libro, La embriología del universo. Ahora me estaba diciendo que está ya preparando el segundo. Y fijaros qué palabras se utilizan por la editorial Planeta, perdón, para definir a la autora y para definir el libro. Se habla de metamorfosis, de reaprendizaje, de desaprender, de despertar, de frenar la hiperproductividad. Fijaros, nuestro mundo energéticamente inteligente es un mundo de equilibrio donde hemos aprendido a conservar, donde hemos aprendido a reciclar, donde hemos aprendido a no tirar nada hasta que está totalmente aprovechado, que hemos aprendido a no dañar a nuestro planeta con todo esto. Creemos que la sociedad de consumo está llevando al desastre al propio planeta y a la propia humanidad, ¿no? Y es una obra de serena sabiduría, por supuesto. Y fijaros qué textos tiene la doctora en su libro. Yo he destacado dos de ellos y dice en la página 19, ahora bien, no basta con alcanzar este estado de presencia. Qué importante es la presencia en una persona que se trabaja su inteligencia energética. La presencia es tan frágil, tan intensa, pero al mismo tiempo tan leve y sutil como el inaprensable aroma de una flor, que si por un segundo el músico cayera en la tentación de preguntarse, ¿estaré tocando bien? ¿A la gente le estará gustando? El encantamiento se rompería de golpe. Si el músico pierde la conexión con su esencia y con ese estado de potente inspiración en el que están, en que parece que todas sus células se mueven solas, pues saldría de ese estado vibracional y empezaría a cometer errores, ¿no? Y bueno, y dice, seguiría en presente, pero su mente no había instaurado otra vez instaurado otra vez la separación, la dualidad, la duda también, ¿no? La polaridad que impide la integración, el yo y el violín, el yo y los demás, y el yo y los juicios de valor. Qué importante es trabajarse nuestra capacidad crítica y nuestro rol de jueces cuando, bueno, nos ponemos criticones, excluyentes o poco comprensivos con la realidad que nos rodea. Solo a través de la presencia es posible alcanzar una completa armonía con el universo, y eso es precisamente en lo que nos educa la naturaleza cuando la observamos con atención y nos entregamos a sus provocaciones. Que todo lo que acontece, es decir, que acontecemos en ella, empezando por el hecho de ser, sin más tiene sentido. Qué maravilla. Y fijaros, en la página 20, bueno, habla de cómo es maravilloso, cómo las moléculas de hemoglobina están compuestas por un montón de átomos y que en ese minúsculo
sistema, cada parte sabe lo que tiene que hacer. Entonces dice, evolutivamente la hemoglobina debe de haber encontrado las vías para transmitir esta información de acuerdo con sus propias necesidades y las de la célula que la contienen. Es decir, cada elemento que conforma un sistema mayor tiene una inteligencia natural, tiene unas conexiones naturales con los otros elementos del sistema para ponerse al servicio de lo que es mayor de la célula en este caso. Además, para que cada átomo lo haga una y otra vez, como si pudiera almacenar recuerdos sin equivocarse ni afectar la cantidad de oxígeno necesario para las tareas que realizan otras moléculas, algunas de ellas están implicadas en la producción de la propia hemoglobina dentro de la célula. De tal manera que cerremos el círculo con una pregunta. ¿Cómo sabe cada átomo de hierro, de cada molécula de hemoglobina, de cada célula de glóbulo rojo, a dónde tiene que ir o con qué átomo de oxígeno específico debe relacionarse y con cuáles no? Bueno, pues esto es lo que todos sentimos, creemos y pensamos, que todos estamos conectados de forma con arreglo a las leyes de una inteligencia superior, que la podremos llamar como queramos, pero que está y que es. Y bueno, pues los forofos de la inteligencia energética y de la creación de conciencia alrededor de todo esto, pues tenemos claro que poquito a poco, cada uno con nuestro granito de arena, pues estamos contribuyendo a que todos estos asuntos pendientes todavía de desvelar, como cuán grande es un pensamiento, una emoción, a qué velocidad viajan y con respecto a qué, a qué, a qué propiedades, pues ojalá sigamos investigando y ojalá con la ayuda de todos, porque esto es un trabajo colaborativo, consigamos que todas estas preguntas se vayan desvelando. Gracias por la atención, gracias por la escucha. Pilar, es un honor para mí pasarte el micrófono, darte paso para que todos podamos escucharte y compartir la conferencia. Y que además estará en la web del proyecto de inteligencia energética dentro de la web de RH Asesores Improving. Pues muchas gracias, Pilar. Cuando quieras puedes compartir pantalla y adelante con tu presentación. Gracias de corazón. Muchas gracias a ti, Elena. Una exposición brillante. Me he quedado con ganas de escuchar más. Así que, bueno, voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias por invitarme a esta jornada tan magnífica y contar conmigo. Vamos a ver, ahora voy a... un momento. Voy a hacer presentación. Vale. ¿Ya se ve? Sí, eso es perfecto. Ya tenemos ¿Se pantalla ve, completa, Elena? se ve perfectamente. Sí, señor. Gracias. Vale, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Como te decía antes, Elena, millones de gracias por invitarme a participar en estas jornadas. Bueno, voy a ver si consigo explicaros, porque no es nada sencillo realmente, explicaros lo que quiero decir cuando hablo de la embriología del universo. ¿Qué es? ¿Qué relación tiene con el comportamiento humano, su crecimiento y el desarrollo de su talento? Bueno, vamos a empezar. Todo esto está basado en mi propia investigación. Todo comienza cuando yo enfermo y adquiero una, bueno, llamémosle enfermedad, aunque yo le llamo más bien agresión, porque la sensibilidad química múltiple, no sé si alguna habéis oído hablar de ella, es una, bueno, es una pérdida de tolerancia ante multitud de contaminantes que están en nuestro entorno, que nos rodean, en el agua, en el aire,
en los alimentos, en los cosméticos, en los materiales de construcción, en los productos de higiene personal, los productos de higiene del hogar, es decir, en todas partes, y que llega un momento que estamos rodeados de, creo que son las últimas cifras que nos han dado, 340 o 350.000 contaminantes que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor, y que realmente no pertenecen a la vida, es decir, son xenobióticos, sustancias ajenas a la vida, pero que sin embargo están ingresando en nuestro cuerpo a través de los alimentos, del aire, del agua, de la piel, y están provocando multitud de patologías, y una de ellas es la sensibilidad química múltiple. Yo enfermé, aquí podemos ver una imagen de cuando yo prácticamente pierdo la vida. Me quedé en una silla de ruedas pesando pues 40 kilos y realmente con una incapacidad de moverme, de pensar, o sea, es decir, no solamente fue una enfermedad física donde me quedé completamente deteriorada físicamente, no toleraba ningún alimento, sino que también fue una pérdida absoluta de capacidades cognitivas, no era capaz de pensar, no era capaz ni siquiera de sentir, o sea, fijaros, fue como un bloqueo absolutamente, era casi como un vegetal, y la carga tóxica que invadió mi cuerpo porque mi organismo era incapaz de desintoxicar todo lo que había entrado, ¿no? Dentro de mí, pues hizo bueno, pues que cayera en un estado prácticamente muy, muy cercano a la muerte. Tuve que marcharme a Estados Unidos, y bueno, cuando llegué allí incluso me dijo uno de los mayores expertos, ¿no?, de medicina ambiental, el doctor William Rea, que ya había llegado tarde. Mi cuerpo tenía unos niveles de mercurio tan elevados que eran incompatibles con la vida, no solo mercurio, sino cadmio, aluminio, pesticidas, todo tipo de compuestos orgánicos volátiles. O sea, realmente parecía un depósito de residuos tóxicos, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué es lo que ha ocurrido, no? Entonces, bueno, sí que es verdad que existe lo que llamamos la individualidad bioquímica, y no todo el mundo tiene la misma, quizá, dificultad para eliminar y para desintoxicar, y eso hace que unas personas pues seamos más propensas a, bueno, a producir este tipo de enfermedades, aunque estamos hablando que la sensibilidad química múltiple ya estamos hablando de una prevalencia en algunos países que se habla incluso desde hasta de un 12 a un 15%. Bueno, todo esto hace que yo tenga que marcharme de España, me voy a Estados Unidos, conozco que allí hay una UCA, una unidad de control ambiental, donde, bueno, pues me dicen que realmente es el único sitio donde pueden intentar sacarme adelante, ¿no? Aunque ya os digo que cuando llegué allí, incluso este experto me dice que ya era tarde. Yo le miré a los ojos, había dejado a mis hijos en Madrid, y le dije, todavía no voy a morirme porque todavía tengo mucho que hacer. Y así fue una lucha durante 7 meses entre la vida y la muerte, y realmente pues fue una experiencia y fue un antes y un después en mi vida, sin lugar a duda. Todo esto me hace pues estando allí, incluso en Estados Unidos, los martes había una reunión aquí en la clínica donde venían los mejores expertos de todo Estados Unidos, de los diferentes estados, y se reunían allí y hablaban de casos, ¿no?, y de todo lo que estaba ocurriendo con la salud de la humanidad, precisamente por la exposición de todos estos contaminantes. Entonces me invitaban a que yo fuera, porque además de paciente, pues al ser médico, me invitaban. Yo recuerdo que iba con mi sillita de ruedas y llegaba allí, ¿no?, a ese lugar donde estaban todos estos expertos, presentaban casos clínicos impresionantes. Y bueno, y ahí decidí empezar a estudiar la medicina ambiental. Al principio no podía porque era incapaz de retener una sola frase, perdí la capacidad de hablar prácticamente o sea, no me acordaba de las palabras que tenía que decir, me desorientaba, perdía el hilo en una conversación, pero poco a poco, como ya os digo que tuve que permanecer allí durante 7 meses. Bueno, pues luego ya empecé a mejorar, menos mal, y luego ya cuando volví a España, pues seguí y empecé a estudiar
pues tuve que estudiar, además de mi carrera de medicina que ya había hecho, pues tuve que estudiar 3 años de bioquímica, tuve que estudiar biología, tuve que estudiar física, es decir, cosas que en un principio en la carrera de medicina pensaba que era algo como asignaturas que no entendía muy bien para qué era, ¿no? Porque muchas veces cuando estudiamos la carrera de medicina nos enseñan a sentirnos orgullosos cuando nos entregan el vademecum, esa especie de Biblia donde nos dan todo tipo de fármacos para decir, bueno, si tú tienes un problema y tienes un dolor, este es el fármaco que tú tienes que dar, si tienes una inflamación, este es el fármaco que tienes que dar, y realmente nos convertimos más en farmacólogos, no en farmacéuticos. Entonces, bueno, pues yo realmente perdí mi entusiasmo por la medicina durante la carrera de medicina. Ahora veremos cuando empecé yo a pensar o a querer, ¿no?, estudiar la carrera de medicina, pero allí fue donde empecé otra vez a experimentar ese entusiasmo y esa ilusión por una forma nueva, viva, de poder a conocer el cuerpo humano, como muy bien decía Elena, ¿no? O sea, esa inteligencia que tiene el cuerpo humano, que yo no he visto una inteligencia mayor, algo impresionante, ¿no? Como ese ejemplo que pongo en el libro, pero me da igual cualquier ejemplo, cómo las células se hablan entre ellas, cómo se comunican, cómo saben, incluso en un momento determinado. Fijaros detalles como que se sabe que el sistema inmune funciona de una forma más, la forma más correcta, ¿no?, que tiene para poder funcionar es cuando llegamos a alcanzar una temperatura entre 38,5, 39 grados y 41 grados. El cuerpo lo que hace es que empieza a hervir, igual que cuando nosotros queremos esterilizar algo, ¿qué hacemos? Lo metemos en una olla y lo hervimos, ¿no? Pues nuestro cuerpo empieza a hervir para ayudarnos a que nuestro sistema inmune empiece a funcionar de forma correcta y pueda trabajar bien, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros precisamente si no estamos en ese flow, como dice Elena, ¿no? Si no estamos en esa visión, en esa inteligencia energética, lo que hacemos es interferir, lo que hacemos es estorbar al cuerpo y bajamos esa fiebre, bajamos esa temperatura, hacemos todo lo contrario, ¿no? Porque no somos capaces de ver, ni de escuchar, ni de poder entrar, ¿no?, y percibir esa inteligencia que tiene el cuerpo humano de sanar, ¿no? Bueno, pues toda esta enfermedad, todo este proceso, ¿no?, tan tremendo, perdí amigos, perdí familia, perdí, bueno, mucha gente y muchas cosas a mi alrededor, pero me gané a mí misma, realmente, ese ser que tenemos todos nosotros, ¿no? Pues que muchas veces te alejas. Recuerdo que cuando iba allí a hacer los tratamientos, ¿no? Sentía, ¿os acordáis de aquella película que se llamaba En busca del arca perdida, ¿no? Yo sentía en busca del alma perdida, realmente me había perdido, ¿no?, a mí mismo, me había desorientado, me había metido a vivir en un mundo en el que toda esa energía, ¿no?, esa inteligencia energética para mí había absolutamente desaparecido. Por eso me sentía desorientada, perdida y realmente con un gran sufrimiento. Bueno, entonces, debido a todo este proceso que tuve que pasar, pues fue la investigación, no podía estar nada más que en contacto con la naturaleza, no podía nada más que estar en contacto con aire puro, aire limpio, no podía nada más que estar en contacto con alimentos que fueran ecológicos, que no tuvieran ningún tipo de aditivos, ni de conservantes, ni de pesticidas, ni de herbicidas. Cualquier alimento que yo tomara con esto, con cualquiera de estos productos, me hacía tener unas reacciones tremendas, incluso llevarme al borde de la muerte, ¿no? Entonces tuve que retirarme del mundo y de alguna manera conectarme otra vez a la vida. Las leyes del mundo no son las mismas que las leyes de la vida. Y yo me di cuenta, ¿no?, cuando volví otra vez a recuperar esa relación con la naturaleza, con la vida y con esa inteligencia de la propia vida, ¿no? Y ahí pude hacer todo esto, bueno, todo este estudio, toda esta investigación, y fruto de esta investigación, pues es este libro, ¿no? La embriología del universo, como veis, arraigados en el mundo, conectados con la vida. A veces, arraigados en el mundo nos quita y nos desconecta absolutamente de la vida. Es importante conectarnos a esa inteligencia para ir al mundo, y entonces es la única manera que podremos transformar el mundo. Bueno, ¿por qué embriología del universo, no? Tengo una amiga muy graciosa que me dice, qué barbaridad, qué nombre más,
como me dice ella, ¿no? Más enorme, ¿no? Como que qué poca humildad al hablar de embriología del universo, podías haber sido un poquito más discreta, ¿no? Bueno, somos universo, pertenecemos al universo y la embriología en el universo es algo bellísimo. Yo la primera vez mm, que sentí lo que es el amor, lo que es el enamoramiento. Fue cuando tenía 14 años, estaba en clase de biología, era la primera vez que venía la profesora a clase y recuerdo que empezó a pintar la célula, empezó a pintar en la pizarra la célula y entonces yo empecé con una especie de, al poco tiempo, ¿no? Empecé como con una taquicardia, el corazón se me subía a la garganta, empecé con un cosquilleo en el estómago, me empezaban a temblar las piernas y yo decía, ¿qué me está pasando? De hecho, pedí a la profesora que me dejara salir de clase, ¿no? Ir al baño, porque no sabía lo que me estaba pasando, ¿no? Al, yo tenía 14 años, todavía no me había enamorado y bueno, poco tiempo después que tuve mi primera pareja, ¿no? Mi primer novio, que me enamoré, pues me di cuenta que sentí lo mismo. Entonces aquel día me di cuenta que realmente lo que había sentido era un verdadero enamoramiento de la vida a través de esa clase, a través de esa célula, a través de esa explicación. Yo ya me, me introduje, ¿no? Me integré en esa inteligencia de la vida y me hizo sentir, ¿no? Esa pasión, ese enamoramiento, ese asombro que perdemos, ¿no? Cuando que lo tenemos cuando somos niños, que todo, cuando vemos por primera vez algo, nos parece todo asombroso, ¿no? Y que luego nos acostumbramos a verlo y de repente, ¿no? Como decía Einstein, muchos piensan que no existen los milagros y otras personas como yo dicen que todo es un milagro. Bueno, pues efectivamente, darnos cuenta que todo es un milagro, ¿no? Y cuando de pronto te vuelves a meter, ¿no? Ahí en esa inteligencia de la vida, es algo tan maravilloso que te produce ese estado de entusiasmo, de enamoramiento, de pasión, ¿no? Bueno, y así me ocurrió. Entonces, dentro de cuando ya decidí, como sentí aquello, le llamarán vocación o lo que sea, ¿no? Pues yo sentí que tenía que hacer, en un principio quería hacer biología, luego al final mi padre era médico, entonces al final decidí, pues ese sentimiento, ¿no? Que había tenido tan fuerte, pues hacerlo, canalizarlo a través de la carrera de medicina. Y dentro de la carrera de medicina yo estaba enamorada de la embriología, ¿cómo no? O sea, precisamente no, cómo a través de ese encuentro, ¿no? Ese encuentro entre dos células, ¿no? El óvulo y el espermatozoide forman el huevo, el ovocito, y cómo se va formando y todo, y cómo a través de esas evaginaciones e imaginaciones se van formando hasta que llega un momento en que, fijaros, aparecemos nosotros, ¿no? Aparecemos un ser vivo con esa forma, con esa, que todo está absolutamente pensado con esa inteligencia. Tenemos 2 ojos y no 4. Tenemos 2 orejas y no 3. Tenemos lo que tenemos, 10 dedos y no 20. Es decir, yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero por qué, no? Y realmente todo está absolutamente diseñado con una inteligencia perfecta, ¿no? Entonces, volver otra vez a recuperar ese asombro, ¿no? Y meterte en ese flow de esa inteligencia es algo verdaderamente apasionante, ¿no? Y maravilloso. Entonces, estaba enamorada de la embriología, pero claro, aquí vemos, ¿no? Ya cuando la embriología aparecen estos, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, y a través de esas 3 capas, esos 3 tejidos, empiezan a formarse todos los órganos, ¿no? Hasta que llegamos ya al órgano final. Pero entonces, claro, me di cuenta, yo, pero bueno, nos enseñan la embriología y nos enseñan, pero no somos un pedazo de carne. O sea, aquí nos hablan solamente de cómo se forman nuestros órganos físicos, pues nuestro hígado, nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestro bazo, nuestro estómago, pero ¿y qué más? ¿Qué más? A mí me faltaba, ¿no? Entonces, no somos un pedazo de carne, tenemos otras capacidades que también tienen un desarrollo embriológico, que también tienen una embriología, ¿no? Cómo se forma nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra voluntad. eh, y cómo también estos tóxicos que yo viví, como estos contaminantes, ¿no? Que nos rodean, no solamente dañan nuestros órganos físicos, provocarnos enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, incluso el autismo, el cáncer, muchísimas de estas enfermedades que estamos hoy día, ¿no? Y que están hoy día además expandiéndose de una manera tremenda, que no solamente
y todo, el denominador común son todos estos contaminantes, pero no solamente se provocaban estos daños, sino que también se provocaron alteraciones, ¿no? En el pensar, en el sentir, en nuestra voluntad. Yo lo había vivido, lo había experimentado. O sea, llegó un momento en el que yo no tenía capacidad de pensar, yo no tenía capacidad de sentir, ni de actuar. O sea, me había quedado, y era también debido, ¿no?, a esta enorme contaminación. Entonces, yo soy una persona que viene del mundo de la ciencia y no lo puedo evitar. Es decir, hay una parte muy fuerte, ¿no?, y muy, muy intensa, muy poderosa dentro de mí. Pero claro, ¿cómo encajas el venir del mundo de la ciencia y aquello que llamamos espiritualidad, que tanto hemos hablado y que tan identificado está con la religión, que no tiene nada que ver la religión con la espiritualidad? Teilhard de Chardin lo explica muy bien, la diferencia, ¿no?, entre religión y entre espiritualidad. Y él dice además, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. No somos seres humanos con un trocito de espíritu dentro, sino somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo realmente integrar ambas cosas? ¿Cómo puedo unir? Son dos partes muy importantes que yo sentía dentro de mí y no quería vivir con una solo o con la otra. No, o sea, necesitaba integrar ambas, ¿no? Entonces, bueno, empecé pues a indagar, empecé a investigar. Me daba cuenta que el método científico, una herramienta, ¿no?, tan utilizada, ¿no?, por la ciencia hoy día, era muy limitado, porque el método científico coge algo, coge un trozo de algo más grande, lo saca de contexto, lo matematiza, profundiza, sabe mucho de ello y luego lo eleva a una verdad. Pero claro, entre medias se ha dejado muchísimas variables. ¿Por qué? Porque el método científico no tiene la capacidad de abarcar la complejidad del mundo vivo, la complejidad de la vida. Es imposible, no lo puede abarcar. Por lo tanto, nos perdemos muchas cosas en el camino, ¿no? Entonces, claro, yo me fui dando cuenta de eso. Y no solamente de eso, me fui dando cuenta también que el conocimiento científico no es como una actividad autónoma al margen de la historia. Es decir, tiene que ver con la cultura de ese momento, ¿no? En el momento en el que estaba Newton y en el momento luego que aparece Goethe, en un momento determinado, en ese momento la historia, la evolución, la cultura que existe va a apoyar más una teoría que otra. Entonces, la historicidad del conocimiento científico es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Fijaros, en el siglo XVII se separan las cualidades primarias de las secundarias, es decir, como ya empezamos a considerar que todo tiene que ver, la teoría materialista, que todo lo que no se pesa, no se mide, no se toca, no es objetivo y por lo tanto no puede pertenecer a la ciencia. La ciencia no lo puede, no puede decir que realmente eso exista, aunque sepamos que exista, pero la ciencia no lo puede medir. Y entonces, en un momento determinado deciden que eso son cualidades secundarias. Las cualidades primarias es todo lo que tiene que ver con lo que se puede medir, pesar, tocar, mientras que las cualidades secundarias son todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con el pensar, con las emociones, con todo lo que tiene que ver, que fijaros, si no existe eso en el ser humano, ¿no? Y entonces se decide en ese momento que todo aquello que tiene que ver con las cualidades secundarias y que no se pueden demostrar físicamente, pues van a pasar al área de la metafísica, de la filosofía, y entonces se separa y se hace un cisma, ¿no? Entonces se empieza a estudiar solamente esa parte científica. Por eso a mí me extrañaba tanto cómo solamente conocemos la embriología del cuerpo humano como si fuéramos un trozo de carne. Pero ¿y qué pasa con todo lo demás, no? Entonces, bueno, la ciencia, entonces ahí empiezo, ¿no?, a intentar. Yo no quería enfadarme con el método científico, porque como muy bien dice Elena, todo es incluyente, o sea, todo tiene que incluirse y también es un método necesario, pero se me quedaba muy corto, ¿no? Entonces ahí empecé y ahí descubrí a Goethe, la ciencia, ¿no?, fenomenológica, lo holístico, el ver que cada parte del todo tiene el todo completo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo holístico, con lo fractal. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, ¿no?, que realmente, bueno, las dos ciencias podían realmente, bueno, complementarse una con la otra, ¿no? Em, bueno, fijaros, la física clásica, ¿no?,
se enriquece con los nuevos postulados de la física cuántica. Está claro, ¿no? Estos postulados de la física cuántica, que somos energía, que la energía ni se crea ni se destruye, que se puede manifestar en forma de onda o de partícula, el experimento de la doble ranura, ¿no? Que realmente cuando una mente consciente mira esa energía, se colapsa, entonces aparece la partícula, ¿no? Como la energía está en continuo movimiento, entonces tenemos el principio de incertidumbre, por lo tanto, ese determinismo del que hablamos no es verdad, no existe. Se ve que se manifiesta, que aparece lo mismo, ¿no? Lo mismo, ese electrón que se ha manipulado, que se ha tocado, aparece también a no sé cuántos kilómetros de distancia, que también se ve que se ha producido exactamente el mismo efecto que en uno, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que nos está haciendo llevar a lo que es un nuevo paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma, y darnos cuenta también que el tiempo no es lineal, sino que es circular. Eso es muy importante, porque es darnos cuenta de lo que hablaba, ¿no? De ese trocito que ha cogido antes Elena de mi libro, de la presencia, de que solamente existe el instante y esa presencia en ese instante. No existe ese tiempo cronológico del pasado y del futuro, no. Eso es eso es un producto, ¿no? De la mente humana. Bueno, aquí vemos, ¿no? Porque una de las cosas, sabéis que hay dos teorías, sobre todo las más ahora mismo, ¿no? La teoría un poco la teoría de la creación y la teoría de la materialista, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que la teoría materialista todo se debe al azar, todo absolutamente se debe al azar, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Como dicen, como los matemáticos incluso consideran que cualquier suceso que tenga una probabilidad de ocurrir menor de 1 entre 10 elevado a 50 nunca sucede. O sea, que los propios matemáticos ya. Entonces, imaginaros, ¿no? Roger Penrose, prestigioso físico y matemático en la Universidad de Oxford, dice que solo existe una posibilidad de 10 elevado a 10 y elevado a 1, 2, 3 a 123 de que nuestro universo presente tal perfección y precisión, y que eso es, por tanto, imposible que se deba al azar. Los propios matemáticos lo dicen, ¿no? Mediante el método científico. Es decir, está claro que no se debe al azar, que el azar no existe. Había una definición, ¿no? Que alguien decía, el azar es Dios que juega al escondite. Es decir, cuando no conocemos la causa de algo, entonces decimos que se debe al azar, ¿no? Entonces, fijaros, ¿cuál es la probabilidad de que un tornado pase por un montón de basura que incluya todas las partes de un avión y provoque que accidentalmente se junten y formen un avión listo para despegar? Imaginaros el absurdo pensar el azar. Y si el azar no existe, pues está claro que entonces hay alguien que crea, hay una inteligencia creadora, ¿no? Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. La vida no puede haberse creado por casualidad. Hay una inteligencia coexistente con el universo, y esa inteligencia y el universo se necesitan mutuamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ciencia? Es lo que yo me preguntaba, pero ¿y qué dice mi alma también? Debido a todo mi proceso y a mi enfermedad, yo había perdido el sentido de mi vida. Lo había perdido, absolutamente. Iba como estas especie de muertos vivientes, ¿no? Que van por la vida. A veces cuando yo vivo fuera de Madrid, a las afueras de Madrid, a veces cuando bajo a Madrid, ¿no? Y voy en el coche y veo, a veces me gusta mucho observar a la gente, a veces tengo esa sensación de ese peso que llevan, ¿no? De esa especie de muertos vivientes, están vivos, pero van de una forma como automática, ¿no? Y me produce una gran tristeza, porque realmente muchas veces lo que pasa es que perdemos el sentido de mi vida. Pero ¿qué es el sentido? Porque a mí las palabras me gusta decirlas cuando sé lo que quieren decir. ¿Qué cantidad de veces utilizamos palabras que no tenemos ni idea de lo que quieren decir? Las utilizamos porque nos acostumbramos a decirlas, ¿no? Pero realmente entonces, ¿qué es el sentido? Fijaros, y pongo estas imágenes. ¿Qué sentido quiere decir encuentro? Es decir, sentido es todo aquello que hay un encuentro, porque si no sería absurdo. Todo lo que es absurdo no tiene sentido, ¿vale? Entonces, si yo tengo un enchufe en la pared y tengo una clavija, sería absurdo que yo esa clavija la intentara meter fuera del enchufe. Es decir, lo correcto es meter la clavija en el enchufe. Es decir, ese encuentro, esa unión, que al unirse aparece el tercero, que es la luz, ¿vale? Ese es el sentido. Cuando aparece ese encuentro, cuando yo hablo con una persona y me comunico con una persona y me encuentro con esa persona, esa comunión, esa común unión, esa conversación, ese diálogo tiene sentido, no es absurda.
¿Cuántas veces nos encontramos en conversaciones absurdas? Porque no nos encontramos, porque no hay atención verdadera, porque realmente no hay un encuentro de ser a ser, de alma a alma, ¿no? Y estamos hablando con alguien y pensando en otra cosa. Eso es, no hay sentido. Entonces, eso es lo que quiere decir sentido. Sentido es encuentro. Fijaros, los 5 sentidos sensoriales, la luz se encuentra con el ojo y ahí aparece el sentido de la vista, porque hay un encuentro. El sonido se encuentra con el oído y ahí aparece aparece el sentido de la escucha, ¿no? O el sentido del olfato, el aroma, ¿no? Se encuentra con la ventana de la nariz y aparece ese sentido, ¿no? El sentido del olfato. Es decir, sentido quiere decir encuentro. Encontrarnos es lo que da sentido a la vida cuando hay un encuentro, ¿no? Verdadero. Entonces, no tenemos 5 sentidos, no. Y eso fue el fruto de investigación, todo lo que me di cuenta, ¿no? Cuando tuve que estar en contacto con la naturaleza, cuando mi comedor, mi casa, mi techo, mi suelo, mi mesa era la naturaleza. Cuando miraba al cielo, ¿no? Y realmente mi techo eran las estrellas, cuando el suelo era esa especie de alfombra, ¿no? De césped, de llena de flores, cuando realmente esos aromas, cuando vuelves otra vez a recuperar el sentido de lo verdadero. ¿Por qué? Pues porque el mundo nos da cosas artificiales, cosas falsas, cosas engañosas, cosas que no son auténticas, que no son verdad, y nos acostumbramos a ello. Y llega un momento en el que ya se nos atrofian esos sentidos, ¿no? Como ya veremos, el sentido de lo verdadero es un sentido también, ¿no? Entonces, no solo tenemos los 5 sentidos sensoriales, cada sentido se forma por el encuentro entre 2 elementos unidos como con una cuerda invisible. Es decir, imaginaros, ¿no? Ese aroma que viene y que se encuentra con la ventana, ¿no? De la nariz, y aparece ese sentido, imaginaros que hay una cuerda invisible, ¿no? Los sentidos son como cuerdas de un instrumento. Entonces, como yo hablaba de 30 sentidos, porque al principio me di cuenta que había 15 sentidos, pero luego descubrí que había otros 15 sentidos más, pues dije, ¿qué instrumento hay? Porque la guitarra no tiene 30 cuerdas. Y resulta que es la cítara. La cítara es un instrumento que tiene 30 cuerdas. Y las 30 cuerdas, fijaros, afinadas. Si yo tengo un instrumento maravilloso, como puede ser la cítara, pero las cuerdas que unen un extremo con otro están desafinadas, da igual, todo lo que yo toque, todo lo que salga de ese instrumento va a estar desafinado, todo va a ser una falta de armonía, una falta de belleza, no va a ser verdadero todo lo que salga. Por lo tanto, es muy importante que esas cuerdas estén afinadas. Por lo tanto, es muy importante que estos 30 sentidos estén afinados, ¿vale? Y estos son los bocetos, ¿no? Que yo hacía en todo mi proceso de investigación. Esos bocetos, ahí veis en medio, ¿no? El ser humano. Y el ser humano para mí es el encuentro entre el espíritu y la naturaleza. Si estamos diciendo que hay una inteligencia creadora que viene del espíritu, ese espíritu yo lo llamo, sabéis qué quiere decir también soplo, ¿no? Cuando nosotros estamos en un examen y a veces alguien nos soplaba porque no sabíamos algo, ¿no? Y alguien muy bajito nos lo decía, el espíritu nos va soplando, ¿no? Nos sopla y nos va dando toda su sabiduría, ¿no? Entonces el ser humano es el encuentro entre ese espíritu y por otro lado la naturaleza, esa inteligencia creadora, como también tenemos ese libre albedrío, nos podemos equivocar. Entonces nos deja a través de un libro que es el único libro auténticamente verdadero que existe porque no ha podido ser manipulado por ningún ser humano, es la naturaleza. Ahí está todo escrito en la naturaleza. Entonces, esa inteligencia creadora dice, bueno, yo voy a soplar al ser humano, pero también voy a dejar escrito con un código que hay que saber decodificar, igual que tenemos que saber decodificar el ADN, ¿no? Con toda la información que tiene. Y yo voy a dejar en la naturaleza, voy a dejar todo eso escrito, ¿no? Entonces el ser humano es ese encuentro entre el espíritu y la naturaleza. Y como decía Carl Sagan, ¿no? Que me encanta, somos guardianes del sentido del universo. ¿Qué quiere decir? Somos guardianes, somos los únicos seres que efectivamente portamos conciencia. Somos conscientes de que somos conscientes, la autoconsciencia. Entonces, somos los guardianes de ese sentido del universo, ¿no? Entonces, saber que somos ese medio, ese intermedio entre el espíritu y la naturaleza y que estamos como con 15 cuerdas uniéndonos con la naturaleza y 15 cuerdas uniéndonos con el espíritu y de alguna manera tenemos esos 15 sentidos por un lado y esos 15 sentidos por otro, los 15 sentidos que traen paquetes de información desde el espíritu y los 15 sentidos que recogen paquetes de información de la naturaleza, ¿no?
aquí podemos ver, ¿no? Paquetes de información que vienen desde el espíritu, transportados por neurotransmisores. Yo tenía que unir toda la parte que viene del espíritu, pero luego cómo se iba cada vez densificando más, densificando hasta llegar a este estado encarnado en el que estamos, ¿no? Que cada vez estamos diciendo que cuando somos conscientes y con esa conciencia somos capaces de colapsar esa energía y convertirla en partícula, ¿no? Nos vamos densificando. Entonces, todos esos paquetes de información que vienen desde el espíritu transportados por neurotransmisores, por hormonas, por vitaminas, por minerales, ¿no? Que se encuentran con sus receptores en el cuerpo y en ese encuentro aparecen los 15 sentidos que vienen desde el espíritu. Esto es todo lo que, por supuesto, ahora lo estoy diciendo de una manera muy sintetizada, sería imposible, es en mi libro, ¿no? Y en el segundo libro que estoy escribiendo, donde puedo profundizar más en ellos, ¿no? Y mientras que los paquetes de información que están ya en la naturaleza, codificados en la naturaleza, que se encuentran con las ventanas del cuerpo y en ese encuentro se forman los 15 sentidos que decodifican la información depositada en la naturaleza. Como yo tuve que estar tanto tiempo viviendo en la naturaleza, yo he aprendido matemáticas en la naturaleza, he aprendido física, he aprendido química en la propia naturaleza, pero una forma viva de aprender matemáticas, química, física, no a través de los libros que muchas veces, bueno, memorizaba o que muchas veces lo veía como algo abstracto, ¿no? Pero no realmente de una forma viva, ¿no? Es emocionante cuando acabas aprendiendo, ¿no? Todas esas materias que a veces yo me enfadaba cuando no entendía algo, tiraba un libro. Yo recuerdo la teoría de los colores de Goethe, que yo lo leía una y otra vez, y no lo entendía, y lo tiraba enfadada, porque me ponía muy nerviosa cuando había algo que no entendía. Claro, yo me daba cuenta que es que aquello no lo podía entender, porque lo tenía que ver, y lo vi a través de un amanecer. Y vi cómo la teoría de los colores, cómo los colores aparecen por el encuentro entre la luz y la oscuridad. Y ahí es cuando empecé a ver los colores primarios, los colores secundarios, todo aquello que Goethe me transmitía. Yo quería entenderlo de forma intelectual, no lo podía entender, me estaba haciendo a mí misma mucho daño y a través de la observación de la naturaleza vi tantas y tantas cosas que realmente se convirtieron en una vivencia, en una experiencia, no en algo que entiendes y que se queda ahí muchas veces en la memoria, ¿no? Bueno, entonces, estos paquetes, ¿no? De información que traemos a través de los 15 sentidos del espíritu traen la inteligencia del origen, que se transforma en inteligencia energética disponible para la vida. Fijaros qué importante, ¿no? Traen la inteligencia del origen. Nosotros somos originales. Ser originales no quiere decir que seamos diferentes, que es como nosotros lo utilizamos. Ser originales quiere decir ser fieles al origen de donde nosotros venimos, ¿no? Entonces, y la naturaleza escrita con paquetes de información que tenemos que aprender a decodificar, ¿vale? Entonces, estos informan y afinan nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra voluntad. Os recuerdo que la embriología del universo es ver la embriología de este pensar, de este sentir, de esta voluntad, cómo surgen, cómo aparecen, porque os vuelvo a decir otra vez más, no somos un trozo de carne, ¿no? Estos siguen siendo algunos de los bocetos que yo hice con todo mi, ¿no? Con todo mi proceso de investigación, el espíritu, ¿no? De donde venimos, de la conciencia no local, de esa conciencia inabarcable, de esa supraconsciencia, ¿no? De esa vibración tan elevada que no somos capaces de captar, ¿no? Que tiene que ver con el todo, con todo lo inabarcable, ¿no? Me gustaba pintarlo como un boceto, sentirlo. Iba pasando por la alfombra de lo inagotable, lleno de sabiduría, hasta que llegábamos a la esencia, desde el silencio y la quietud, pasando por la alfombra de lo eterno, lleno de movimiento, hasta llegar a formar el tiempo. Fijaros, el tiempo, Newton lo define de la siguiente manera: el tiempo vivo es el latido del corazón de Dios, es ese movimiento, es ese latido que nosotros tenemos y que sabéis que todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo nos lo han quitado de nuestro poder, es decir, es autónomo porque va por su cuenta. Si nosotros tuviéramos que decidir cuándo latimos, cuándo respiramos y cuándo no, pues imaginaros salirnos a dormir, directamente se nos olvidaría latir y ya nuestro corazón se pararía, es decir, está unido a ese latido del ser, a ese latido del corazón de Dios, ¿no? A ese gran latido, a esa inteligencia que realmente mide. Y eso tiene que ver con el tiempo. En el momento en el que aparece movimiento, aparece tiempo, aparece ese tiempo, ¿no? Y la nada, desde lo más, desde la vibración más elevada, la nada no como vacío,
No es lo mismo el vacío que la nada. La nada como algo que todavía no se ha formado. Y como no tiene forma, no vemos. Nosotros vemos algo cuando vemos algo que tiene una forma, pero cuando algo todavía no se ha formado, entonces eso tiene que ver con la nada. Y a través del infinito, ¿no? Va adquiriendo las formas y aparece el espacio. Ahí empezamos a tener la esencia, el tiempo y el espacio. Como a través de la esencia, que es ese concentrado de sabiduría, y a través de los diferentes neurotransmisores que tienen esa sabiduría de nuestra dopamina, nuestra adrenalina, nuestra acetilcolina, todas esas neurotransmisores maravillosos que tienen vida, que yo no me lo puedo estudiar de memoria, sino que realmente es algo que tiene su propio sentido, ¿no? Cómo van formando nuestro pensar, cómo las hormonas van formando nuestro sentir y cómo todo lo que tiene que ver con las vitaminas, minerales, van formando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que nos sujeta, con lo que nos conecta, con lo que nos mantiene, ¿no? De aquí de alguna manera. Bueno, entonces vamos a ver un poco por un poquito por encima los 15 sentidos que vienen de la naturaleza. Simplemente os voy a poner aquí serían los sensoriales que todos conocemos: vista, escucha, olfato, gusto y tacto, ¿vale? Los 5 sentidos sensitivos, que tienen que ver con lo que sentimos, no con el sensorial, sino con el sentimiento, que es el sentido de la vida, del ser, del bienestar, de la afinidad y de la relación. Fijaros qué bonito, ahora lo vamos a ver un poquito más cada uno de ellos, ¿no? Y los sentidos conectivos, que tienen que ver con el sentido vital, el sentido de la orientación, sentido de equilibrio, el sentido del humor y el sentido común. Todos estos sentidos van a dar unas cualidades a nuestro pensar, a nuestro sentir y a nuestra voluntad. Unas cualidades como, fijaros, tenemos un pensar, todos somos geniales, tenemos el potencial de ser geniales, un pensar verdadero, un pensar pleno. Bueno, no me da tiempo a meterme en cada uno de ellos, voy a decir simplemente algún pequeño, algo un poco característico de cada uno. Bueno, el sentido de la vista, ¿no? El sentido de la vista es esencial que te vean, no que te miren. Cuidado, que no solamente vemos cosas físicas, vemos más allá. Vosotros a veces no habéis hecho alguna vez cerrar los ojos y habéis dicho, anda, lo veo. Ese eureka, algo que ves, una idea genial que te aparece, ¿no? E incluso cierras los ojos y dices, lo veo. Vemos más allá, ¿no? Es esencial que te escuchen, no que te oigan, ¿vale? El olfato, es esencial que te huelan tu aroma natural, no olores artificiales con los que nos disfrazamos. Incluso muchas veces utilizamos, esto me huele mal, uy, esto no me gusta, me huele mal. Y con el gusto igual, esto no me gusta. Y estamos hablando a lo mejor de un proyecto que te proponen y dices, esto no me gusta, no tiene que ver con los sabores, ¿no? Es esencial también que te saboreen, que experimenten y reconozcan tu sabiduría. Los sabores tienen que ver con la sabiduría también, ¿no? Todo esto lleva paquetes de información, esa inteligencia, ¿no? Energética de la que tanto habla Elena. Tacto, es esencial que te toquen el alma, que te acaricien, no que te violen. Tenemos el sentido de la vida, ¿no? Que empieza con la temperatura. Tenemos el sentido del ser, ¿no? Esa fuerza que está fuera del tiempo y del espacio, esa dimensión que buceamos hacia adentro de nosotros y que podemos encontrarnos. Ese es el sentido del ser que tantas veces, ¿no? Ya nos olvidamos, ¿no? Que tenemos ya ahí un muro y que nos hemos desconectado. Ese sentido del bienestar. Bienestar no es lo mismo que comodidad, ni siquiera que felicidad. ¿Vale? El bienestar es estar bien, pero bien con mayúsculas, es estar en armonía. El sentido de la afinidad tampoco no es lo mismo que el deseo, ¿no? El sentirte afín a alguien. Seguro que vosotros habéis encontrado a veces afines a un alma, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con tu familia, ni tiene nada que ver, y sientes esa afinidad, ¿no? El sentido de la relación, esto tan bonito que te hace que perteneces, que lo contaba antes Elena también al principio, que hace que pertenezcas a unidades mayores, y eso te da seguridad, esa relación, ese sentido de la relación que los adolescentes la tienen enormemente agudizada, ¿no? Esa necesidad de pertenencia a unidades mayores, pertenencia al grupo, ¿no? Esas 35 billones de células que tenemos en nuestro cuerpo, que pertenecen a una unidad mayor, que es todo el cuerpo, que es todo un sistema, y que trabajar para el sistema, siendo cada una de ellas con una inteligencia en la que
quieres el bien del sistema de tal manera que tú trabajas en verdadera cooperación, no competitividad, ¿no? Como solemos hacer. Y de los sentidos, el sentido vital, ¿no? Esa fuerza, cuando vemos, no sé si alguno tenéis algún perro en vuestra casa, ¿no? Ese perrito que se levanta moviendo el rabo, ese niño que corre, ¿no? Sin motivo, sin razón, solamente se levanta y tiene ganas de correr, ¿no? Ese sentido vital que en el fondo tenemos todos, ese sentido de la orientación, que no nos orientamos por fuera, sino que nos perdemos de ese ser y que nos vamos muy lejos de nosotros mismos y que tenemos que recuperar otra vez y volver a orientarnos para volver a nuestra casa, que es ese ser, ¿no? Esa fuerza interna que tenemos. El sentido del equilibrio, eso que nos hace amar tanto lo que nos une a la vida como lo que nos separa, que a mí me lo enseñó la naturaleza. Yo cada vez que veía un árbol o que veo un árbol, una flor, digo, fíjate, amar la vida es tanto, amar tanto lo que te ata a la tierra, esas raíces, ¿no? Que vemos en un árbol que se sujeta a la tierra, como esa levedad, ese fruto, ¿no? Que al final sale, es decir, tanto amar tanto lo que nos une a la tierra como lo que nos eleva. Eso tiene que ver con ese equilibrio que nosotros lo tenemos con la consciencia del ser humano, ¿no? El sentido del humor. El humor es algo, por ejemplo, si lo vemos en el ojo, yo siempre comparo cosas con el cuerpo humano, si lo vemos en el ojo, ese humor vítreo en el ojo, ¿no? Que acolcha regiones o zonas o órganos que son muy delicados, entonces produce un acolchamiento. Ese sentido del humor acolcha situaciones. Si nosotros en un momento determinado nos encontramos con una situación difícil y en un momento determinado somos capaces de ir a favor de esa situación y acolcharla en lugar de confrontarnos con ella, eso es el verdadero sentido del humor, ¿no? Eso es, no es a lo mejor un chiste muy gracioso, acolchar yendo en la misma dirección de situaciones para hacer que esas situaciones salgan y al final, no sé, acompañarlas, ¿no? En lugar de confrontarlas. El sentido común, todo esto que nos une, ¿no? Que nos une a todos, ¿no? El común de los sentidos y que nos hace, bueno, pues darnos cuenta de que algo que normalmente no hacemos cuenta, si por ejemplo a mí algo me sienta mal de comer, mi sentido común me dice que no me lo coma. ¿Cuántas veces nos encontramos a personas que dicen, uy, esto me sienta fatal, pero me lo como porque me gusta, ¿no? Es decir, tenemos los sentidos enormemente desafinados, ¿no? Y unas pequeñas pinceladas ya para terminar, los 15 sentidos que vienen del espíritu, ¿no? Que serían, en este caso, serían intuitivos, porque las capacidades que vienen del espíritu es la intuición, la inspiración y la imaginación. Es el verdadero equipo de la inteligencia. ¿Vale? Cuando nosotros desarrollamos, ¿no? Estas capacidades. Y aquí vemos, pues fijaros, el sentido de lo original, de lo verdadero, de lo pleno, de lo lúcido, de lo esencial, el sentido de lo abarcante, el sentido de equipo, el sentido de la medida, de la elección, de lo necesario. Lo necesario es un sentido, ¿no? El sentido de lo vital, el sentido de la alerta, del cambio, de lo sutil, de lo básico, ¿no? Vemos un pequeño ejemplo de cada cosa, el sentido del original. Todos somos geniales, todos somos creativos. Sentido de lo verdadero. Todos tenemos ese potencial de ser auténticos, ¿no? Somos, lo que os decía, acercarnos al origen es que nos conecta con lo que realmente es auténtico, ¿no? Todos somos plenos, o sea, todos podemos vivir en esa plenitud cuando verdaderamente vivimos en ese propósito de vida, ¿no? Eso que comentábamos, Elena y yo, antes de empezar, ¿no? Que yo decía, no paro de hacer cosas, pero realmente nunca me canso, ¿no? Porque es verdad, estás en un estado de plenitud, porque te recargas continuamente de esa energía que es inagotable, porque venimos desde el espíritu, porque somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Por lo tanto, conectamos con ese origen del espíritu y no nos cansamos, ¿no? Yo me puedo pasar a veces noches enteras casi sin dormir y al día siguiente estoy esperando a ver ese cansancio y digo, anda, nunca llega, ¿no? El sentido de lo lúcido, ¿no? La lucidez que nos hace discernir en un momento determinado algo, ¿no? El sentido de lo esencial, la esencia de algo, lo que es verdaderamente esencial, que no es lo mismo sacar la esencia de algo que el resumen, que es acortar algo, sino lo verdaderamente esencial, ¿no? Los inspirativos, el sentido de lo abarcante, que nos hace sentirnos generosos,
porque verdaderamente esa glándula pineal que tiene que ver con el tercer ojo, que nos da la visión panorámica, ¿no? Que somos capaces, ¿no?, de ver, nos hace ver que no hay carencias, que lo que estamos continuamente viviendo por culpa de cómo nosotros hacemos las cosas en el mundo, de que todo es carente, que nos falta el agua, que nos falta la comida, que nos falta todo, y además se valora todo lo que es carente. Cuando tú coges un fruto como es una granada, lo abres en dos y de pronto ves cientos y cientos de semillitas, que cada una de ellas luego va a dar un árbol, y cada árbol un montón de frutos, y cada fruto otra vez un montón de semillas. La vida es verdaderamente generosidad, es abarcante. Entonces volver a despertar ese sentido de lo abarcante, ¿no? El sentido de equipo, que todos somos en la unidad, cada uno de nosotros, como cada una de nuestras billones de células, forman parte de una unidad, ¿no? El sentido de la medida, todos tenemos una dosis y tenemos que saber cuál es nuestra dosis, ¿no? El sentido de la elección, la libertad es una necesidad. No podemos estar, no podemos ser si no somos realmente libres. El sentido de lo necesario, vivir en lo necesario. Recuerdo una vez una entrevista que me hicieron, ¿no? Y la periodista que me estaba haciendo la entrevista me dijo en un momento determinado: o sea, doctora, que usted dice que una colonia con lo necesario que es, no la vamos a poder usar porque está llena de ecotóxicos. Entonces, claro, yo me quedé un poco bloqueada porque le dije: mire, perdóneme, pero es que no vamos a poder tener tiempo de poder llegar a un acuerdo entre usted y yo, porque primero de todo nos tenemos que poner de acuerdo en qué es la palabra necesario. Para mí necesario es calor, es casa, es comida, es cariño, pero nunca una colonia puede ser necesaria. A usted le gusta, usted se la puede poner y allá usted con sus consecuencias, pero no podemos hablar de necesario, es decir, nos creamos necesidades, que no es verdad. Ese sentido está muy desafinado. Entonces, volver a recuperar, ¿no?, el afinamiento de todos estos sentidos. Y los 5 sentidos imaginativos, por último, ¿no? El sentido de lo vital, que no es lo mismo que el sentido vital. El sentido de lo vital, de lo que es vital realmente, ¿no? Que nos hace ser emprendedores, hacer proyectos nuevos, proyectos necesarios para la vida, ¿no? El sentido de la alerta nos convierte en maestros. El sentido del cambio, la flexibilidad nos lleva al cambio. El sentido de lo sutil, captar lo sutil nos da certeza. Y el sentido de lo básico, que nos da la firmeza, nos une a la base, pero nos hace ser flexibles, como a veces, ¿no?, esas plantas, ¿no?, que hacen ese junco, que es capaz, ¿no?, de moverse, pero está firme, está ahí firme. Entonces, bueno, todos estos son los sentidos. Afinar entonces nuestros 30 sentidos. Cuando nos desconectamos del espíritu y de la naturaleza, estos sentidos, estas cuerdas, se desafinan y su función se atrofia. La inteligencia energética es la energía que viene del espíritu y de su proyección en la naturaleza, que nos informa y nos forma nuestra propia inteligencia llena de sabiduría. Vivir sin ella nos desorienta y nos hace vivir sin sentido. Cuando perdemos el sentido de nuestra vida, nos lleva a desear la muerte, porque no nos encontramos. Recordar que decíamos que el sentido es un encuentro verdadero con la vida. No nos encontramos con la vida, y como yo digo, mundeamos. En lugar de vivir, estamos mundeando todo el tiempo, y ahí no hay un encuentro verdadero. Entonces, o deseamos la muerte de una forma literal, o nos convertimos en muertos en vida, ¿no? Fijaros, he cogido esto ya para terminar este pequeño, ¿no? Porque estos datos, ¿no? El suicidio registra a nivel mundial una tasa de incidencia de 114 suicidios por millón de habitantes, encontrándose entre las principales causas de mortalidad global y especialmente de muerte no natural. Anualmente fallecen cerca de 1 millón de personas por suicidio en todo el mundo. En torno a 3.000 personas se suicidan al día en el mundo. 16 personas de cada 100.000, una cada 40 segundos. Por cada una que lo consigue, otras 20 lo intentan, siendo la primera causa de muerte externa en muchos países del mundo y de las primeras causas de muerte en adolescentes y en personas en edad productiva. ¿Cuántas veces, no? Estas personas que avisan que me voy a morir, personas que se meten en el mundo de la droga, personas que se pierden, que se desorientan, que se desconectan de su ser, que ha perdido sentido su vida. Recuperar la fuente de la inteligencia energética y conectarnos a ella nos ayudará entonces a recuperar el sentido de nuestra vida. Conozcamos y afinemos nuestros 30 sentidos. Pues nada, muchísimas gracias. Creo que me he pasado un poco de tiempo, Elena. No, 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 en absoluto. Yo te doy un aplauso porque
Fíjate que son las 9 en punto cuando fluimos y además tenemos la suerte, muchísimas gracias Pilar, de que el Colegio de la Psicología de Las Palmas nos deja fluir y nos deja cerrar cuando orgánicamente cerramos. Qué bien. Teníamos, bueno, pensado un tiempo y bueno, a partir de ahora se abre pues bueno, pues un diálogo. Os invitamos a todos, me vais a disculpar que estoy un poquito atragantada, acatarrada. Y lo primero, pues felicitar a la doctora Pilar Muñoz Calero por esta magnífica intervención, por esa mirada tan excelente, tan completa, por regalarnos esos 30 sentidos que efectivamente todos vemos clarísimo cuando tú nos los muestras y que identificamos con nosotros mismos y con nuestra capacidad para crecer, para desarrollarnos y para vivir una vida con mayor sentido. Y muchísimas gracias por apuntarte a este equipo de profesionales que queremos llevar la inteligencia energética pues allá donde la vida nos lleve, ¿no? Bueno, nada más que como respuesta a nuestros propósitos de vida. Yo siempre he visualizado y lo veo clarísimo, que lo comento muchas veces, ¿eh? El día que yo leí la tesis doctoral, que fue en diciembre del 20, pues el doctor Schaffer de la Texas A&M International University me dijo, oye Elena, ¿y tú cómo vas a hacer con esto? ¿Cómo lo vas a difundir? ¿O qué planes tienes? ¿No? Y entonces yo le dije, mira, Federico, yo creo que la gente va a ir llegando, porque yo creo que es que nos estamos reuniendo de forma natural y al son de una inteligencia superior natural y orgánica, pues nos estamos juntando personas que, que sabemos que esto es, ¿no? Y que queremos mirar la ciencia y la vida de una forma adicional, aditiva, sumatoria, como decíamos antes, sin dejar nada atrás, porque todo lo que se ha avanzado en ciencia y en conocimiento nos ha hecho llegar al momento que estamos ahora, ¿no? Entonces, qué bonito, al menos para mí, a mí es que realmente es una sensación, mira, como cuando decías lo que te pasó en el colegio con esa profesora y con la célula, que yo hasta me puedo identificar con ello, porque a mí la célula siempre me ha apasionado, pues me pasa a mí con todos vosotros, con esos grandes amigos que se van acercando, cuando veo digo, "Uy, qué bien dicen lo que tienen y quieren decir", que a mí me encantaría poder expresarlo igual, pero cada uno lo expresa desde un lugar y cómo vemos que todos esos lenguajes y todos esos discursos son total y absolutamente complementarios y dan sentido, ¿no? Así que, Pilar, de verdad, muchísimas gracias, un auténtico placer. Y les invito a nuestros invitados y a nuestros amigos que están aquí con nosotros, pues a expresar sus sensaciones, sus pensamientos, lo que les ha llegado, esas antenas que ellos son y que han recibido de ti una información, bueno, pues a ver qué reacción tiene eso y qué sentido puede tener para ellos pues esta visión que nos planteas y que nos regalas. Ánimo, queridos. ¿Alguien quiere empezar? Yo misma, que lo mismo os tengo que abandonar un poquito antes, que para mí es que es tan gratificante cada vez que la escucho y que siempre cojo solo un poquito, porque claro, es que tu conocimiento es tan vasto que sería por mi parte un sueño coger un poquito más, pero solo con el poquito que cojo cada vez me sirve tanto, ¿no? Lo del sentido es igual a encuentro me parece brutal, porque yo no lo había cogido, quizá lo habrás dicho seguramente, pero yo no había llegado a ello, ¿no? Y lo de que somos los guardianes del sentido de la naturaleza, figúrate, o sea, es una misión tan importante que nos la tomemos en serio, Mm. bueno, que es que, y luego lo de que el tiempo es el latido del corazón de Dios, ya me ha dejado muerta. O sea, que solo con esas 4 cositas, para mí ha sido toda la conferencia un privilegio
y lo poco que me he quedado me va a servir toda la vida. Y que como nos seguirás acompañando más, seguiré cogiendo más cosas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y Gracias. os tengo que saludar a todos y os digo adiós, que estoy un poco mal de tiempo. ¿Sí? Muchas gracias, Ana. Quiero a todos. Un placer tenerte y que Chao, seas chao. parte de esta aventura. Gracias por tu intervención. Efectivamente, es asombroso y luego las metáforas, ¿verdad? Es que has encontrado. A mí me gustaría preguntarte, Pilar, ¿me dejas que te haga así algunas preguntas que me nacen? Claro, A ver si claro, yo claro que sí. voy, Aprovéchate. no, a ver, que parece, yo es que soy muy de intentar ver el proceso en su conjunto. ¿Qué edad tenías, si se puede decir, o qué año era cuando enfermaste? 40 años. 40 años, qué edad más especial, 40 años. Es un momento de crisis. Es un En la momento de biografía cambio bestial, ¿verdad? es Sí. es un momento, 40, 42 años, es un momento, es un punto en la biografía de cada ser humano muy, muy, muy especial. Y si tú no te has enterado, porque estás con la inercia haciendo una serie de cosas en tu vida que ahí te has puesto, porque tendrías que hacerlas probablemente, seguro, pero no te has enterado que tienes que hacer un cambio, pues te obligan a hacerlo. Es decir, a mí fue algo que me dijeron, fuera, no te estás enterando de nada. Y tuve la opción en ese momento de morir y tendría que venir otra vez, otra vida, para hacer todo lo que no me hubiera quedado sin hacer en esta vida, pero desde luego me lo dijeron, me lo hicieron ver de una manera tremendamente dura, pero tremendamente maravillosa. No hubiera podido hacerlo de otra manera igual, porque imagínate sacarme de esa manera del mundo cuando yo no podía tolerar absolutamente, no podía ir a un cine, a un teatro, no podía ver la televisión, no podía leer un periódico, no podía ir a un bar, no podía ir a un restaurante, no, de nada, o sea, lo que es de pronto quitarte todo lo que se supone que creemos que es absolutamente indispensable para vivir. Y yo en un momento determinado estuve con una caja de pastillas, digo, bueno, me quito la vida, pero ¿qué es esto? O sea, no puedo hacer nada, no puedo ver a nadie, no puedo... Y realmente, bueno, pues ahí fue cuando yo siempre lo cuento, ¿no? Que estaba casada con un señor que habíamos hecho continuamente viajes, ¿no? Me había dedicado a viajar y de pronto dije, ¿a dónde no he viajado yo, no? Y entonces, pues hacia adentro. Y ahí fue cuando dije, pues venga, vamos a bucear. Y eso fue, y entonces ese fue el proceso, para mí fue un antes y un después, claro. Qué bárbaro. ¿Y cuánto duró? O sea, no sé si quieres, por favor, no respondas a lo que no quieras, ¿no? No Pero te a mí preocupes. me gustaría saber cómo, cómo tú te fuiste dando cuenta hasta llegar a esa situación tan límite. O sea, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta de, oye, aquí esto, no sé, ¿cómo fue ese darse cuenta de, joder, es que hay que cambiar o cambiar? Pues mira, fue difícil porque claro, muchas veces es como lo que contamos, ¿no? Esa anécdota de la rana, de que te vas adaptando, 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 y de pronto un día, pues la rana, ¡bumba!, se muere porque se ha dormido, porque no se ha dado cuenta. Pues cuando le hemos ido subiendo la temperatura, ¿no? Pues eso es lo que me pasaba. Yo tenía, pues desde antes los 40 años fue como ya, ¡pum!, el detonante final, pero yo pues me notaba cansada, con falta de energía, me empezaba a doler pues el cuerpo, tenía, pero siempre lo achacaba, pues era, yo qué sé, pues era el estrés, pues era tal, bueno, no sé, no sabía realmente. Entonces te vas como acostumbrando a ir disminuyendo tus capacidades, no solamente físicas, sino a todos los niveles, empiezas a acostumbrarte a ir perdiéndolas y de pronto, bueno, pues lo normalizas, normalizamos todo aquello que se va convirtiendo en frecuente, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando de pronto ya, pues a los 40 años, como yo seguía sin enterarme y me iba durmiendo un poquito como la rana, pues entonces me dieron un golpetazo y fue un detonante. Y yo como, bueno, pues fue a través de una, bueno, tenía niveles elevados de metales pesados, durante un tiempo estuve trabajando como también, como además de médico, hice odontología y bueno, pues hubo un momento en el que ya mi cuerpo estalló. Y en ese momento, pues fue a solo los 40 años,
pues ya no es que estaba cansada y me dolía el cuerpo y se me inflaman las articulaciones, es que ya no me podía mover de la cama, es que ya estaba absolutamente, pues eso, como una persona paralizada prácticamente. Ya. Y ya por último, me gustaría preguntarte, porque claro, todo lo que nos has contado, que ha sido un proceso de muchos años, eh, cuando ya tú ves que empiezas a mejorar, pasas esos 7 meses, te vienes otra vez a España, te das cuenta que tienes que ir a la naturaleza y a aislarte de todos esos elementos químicos contaminantes para tu cuerpo. O sea, ¿cómo fue un poquito ese proceso de inspiración que te llevó a ti a hacer ese mapa tan bonito con los 30 sentidos? O sea, ¿cómo vas integrando y haciendo esa obra tan bonita, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, cuando yo ya estaba llena de tóxicos, que ya te digo que me encuentro, que me dicen que tengo unos niveles de mercurio que son incompatibles con la vida, que tengo arsénico, que tengo cadmio, que parecía, eso no sé lo que parecía allí, pues entonces empecé todo un proceso de desintoxicación. Entonces, cuando me empezaron a desintoxicar con sueros intravenosos, con vitaminas, con minerales, con saunas, bueno, fue un proceso durísimo, te digo, 7 meses luchando entre la vida y la muerte, me desmayaba, en 2 ocasiones me salí del cuerpo, me veía claramente, bueno, fue realmente un proceso muy largo de contar, pero muy tremendo. Cuando yo fui desintoxicándome, fui recuperando mis capacidades y las primeras capacidades que empecé a recuperar, incluso antes que las físicas, me fui dando cuenta que empecé a recuperar sensibilidad, que empecé a recuperar de pronto intuiciones, que yo era una persona muy intuitiva y todo eso lo había perdido. Empecé a recuperar lucidez. De pronto me venían unas ideas y tal. Entonces empecé a darme cuenta que según me iba desintoxicando, toda la densidad de mi cuerpo que se había, claro, materializado llena de elementos que no le correspondían, pues empecé a notar esa liberación y empecé a recuperar mis capacidades intuitivas, inspirativas. Entonces, eso y ayudada a estar en contacto con la naturaleza y dejar de ver tanta televisión, tanto no sé qué, tantas conversaciones a veces inútiles, y de pronto mis conversaciones eran con los pájaros, con el río, con el agua, con el viento, con el movimiento de las hojas de un árbol, con todo eso. Entonces, pues todo eso por ósmosis me iba dando la propia vida, te va transmitiendo una serie de energía y unas fuerzas vitales. Y entonces empecé a tener estos momentos de inspiración tremendos, que incluso cada vez que yo sentía estos momentos de inspiración, se me fundían, recuerdo las muelas, por ejemplo, pero y me ponía, o sea, tenía hasta problemas en las terminaciones nerviosas, me provocaba dolor, y cuando pasaba esos procesos, cogía un lápiz y un papel y ¡bum! Y entonces me veía con ese mapa y empezaba a ver este sentido por aquí, este por allá, iba haciendo todo un proceso de inspiración que no sé de dónde venía, pues probablemente pues de dónde viene todo lo creativo. Entonces, me imagino cualquier pintor cuando hace una obra de arte, cualquier músico cuando hace una, yo qué sé, ¿no? Cuando cualquier, o un escultor, todo lo que tiene que ver cuando viene de esa inspiración que no sabes de dónde viene, pero que me venía y me fundía el cuerpo, ¿eh? Pero a la vez me ayudaba a desintoxicar también, porque entraba en una vibración tan elevada dentro de mí que yo decía, pero ¿qué me está pasando? ¿No? A mí misma me sorprendía, y así fue todo el proceso. Qué bonito, fíjate, hablas de esa fuente, es la fuente, ¿no? Lo que llamamos la fuente, que en la teoría de Hawkins lo llama el campo, ¿no? O sea, Sí, yo hasta creo que Jung podía hablar de inconsciente colectivo, o sea, es ese lugar del que bebemos, del que bebemos todos y decimos inspiración divina, sí, porque es sí, que realmente es como, como que empieza a venir. No, ¿no te pasaba a ti? A mí con el modelo de inteligencia energética y cuando me dan estos yuyus, ¿no? Estos dados de flow, dices, corcho, pero si va saliendo solo, ¿no? Y es como mágico, sí, porque sí, es como si tus manos trabajaran solas. sí, sí, Entonces, totalmente. son Empiezan a momentos de abrirse enchufe. Sí, Empiezan a abrirse unos canales que es como yo tengo la sensación, como si me hubiera metido en una selva y de pronto estuvieras haciendo así con una guadaña y limpiando y abriendo canales, que luego me recordaba, porque a mí uno de mis poetas favoritos, ¿no? San Juan de la Cruz, que decía, para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes.
claro, ahí tienes que abrir, es verdad, porque si vas por donde sabes, por donde conoces, que muchas veces el miedo, ¿no? En la vida, ¿no? Tenemos mucho miedo y tenemos que ir por lo conocido y todo aquello que nos resulta ya conocido porque nos sujetamos en ello. Claro, de pronto tirarte, ¿no? En un paracaídas y decir, bueno, a dónde no sé, es cuando de pronto vienen estas capacidades y te viene todo lo que te viene, pero tienes que atreverte. Yo recuerdo, de hecho, una vez en México que me tiré con mis hijos en paracaídas y que, Dios mío, qué miedo al principio, claro, es que no es fácil, no es fácil, pues imagínate también meterte en el mundo del alma, ¿no? Y de la psicología, cuando no sabes algo, pues es realmente tirarte al vacío y a dónde voy, ¿no? Pero lo curioso, cuando yo experimenté y me tiré de un paracaídas, lo más asombroso de todo es que cuando estás cayendo al vacío antes de sacar el paracaídas, cuando estás en caída libre, no eres consciente que te estás cayendo. O sea, no hay puntos de referencia y entonces no eres consciente, entonces el miedo se te quita. Y solamente te das cuenta que estás cayendo en el momento en el que haces das al botón, se abre el paracaídas, entonces haces ¡paf! Y te frena, y entonces es cuando empiezas a planear. Pero cuando vas en caída libre, no te das cuenta de que realmente estás cayendo. Entonces, atreverse a eso en el alma, ¿no? En ese proceso de creativo, porque crear verdaderamente es traer algo que no conoces, desde no sabes de dónde viene, y es abrirte y decir, hágase tu voluntad, yo qué sé, lo que va a venir, ¿no? Es así, realmente. Entonces, es un proceso muy bonito. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, Hay tengo aquí. algunas preguntas, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Patri, no sé si quieres hacer. Bueno, Patri dice que muchísimas gracias. También Maru, Gina dice una conferencia magnífica. Y Marta, Eraso, ¿no quieres? No sé, Marta, si puedes hablar y quieres hacer tú la pregunta o prefieres que la haga yo. Ella dice, me quedo con ganas de mucho más para profundizar. Muchas gracias. Ah, perdón, es Pati la que dice. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué función o sentido tiene el lenguaje en todo esto como vehículo hacia la investigación de la verdad? Uf, muchísimo. Vamos, yo de hecho estoy preparando un curso que se llama La embriología del alma, 9 meses, que va a ser un curso que va a durar 9 meses, y uno de ellos temas que va a ser es, em, se llama precisamente la Torre de Babel y cómo, porque esa falta de comunicación y cómo estamos mal utilizando, más bien mal usando el lenguaje y las palabras son palabras que están ocupadas con K, es decir, igual que uno ocupa, entra en una vivienda, están ocupadas realmente en su ropaje, ¿no? Y que verdaderamente las palabras hoy día deberían de ser semillas, cada palabra una semilla de verdad, una semilla que cuando decimos algo, todo lo que decimos realmente tendría que ser algo auténtico y verdadero. Y hoy día las palabras no tienen significado. De hecho, fijaros, ahora mismo la mayoría de tenemos que estar continuamente, ¿no? En nuestra vida cotidiana haciendo contratos permanentemente porque hoy día no hay palabra. Eso que antes decías, mi palabra vale, y ya te dabas la mano y decías, ya está, hoy día no. Entonces, bueno, las palabras yo digo que hay que sacarlas de la UBI, están en la UBI, están en la UCI, realmente están muy enfermas, y el lenguaje que verdaderamente viene de la fuente, el verbo se hizo carne, y cómo realmente el lenguaje es una herramienta que tenemos importantísima que nos diferencia de los demás, de los animales, de las plantas, de todo, porque es lo que porta y transporta la consciencia, lo estamos simplemente mal utilizando, y es una pena. Así que es algo enormemente importante, pero que ya te digo, que es un curso más hablar sobre lo que sería el lenguaje. Sí, sí, y tan maravilloso porque fíjate en el modelo de inteligencia energética, en la línea de lo que tú dices, definimos la inteligencia energética como la capacidad de cualquier persona de ser consciente de que crea presente y futuro a través de su lenguaje, ¿no? Entonces, es uno de los instrumentos para crear presente y futuro. Entonces, qué importante eh, esto que dices y qué bonito, que cada palabra sea una semilla de verdad. Oh, yo me voy a quedar Bueno, trabajando mucho esa frase. Em, Imagino que la verdad desde la verdad,
desde el acogimiento, desde el abrazo, desde que todo es verdad en sí mismo, ¿sabes? Desde ahí, de esa mirada, Sí, mm, sí. desde esa mirada de ir más al fondo de la cuestión y qué me ha podido querer decir esa persona, que a lo mejor con una palabra o una expresión me ha herido, qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y Mm. ser más conscientes de que cuando nosotros utilizamos nuestro lenguaje, muchas veces herimos sin querer, ¿no? Mm. Hoy hay Pero no mucho. solamente ya herimos, o sea, podemos utilizar el lenguaje hiriendo, pero sobre todo también muchas veces somos, o sea, falseamos, es decir, engañamos, mentimos. La mentira realmente es, esto es lo que te digo, ¿no? Muchas veces el cinismo, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Que utilizamos, ¿no? De las palabras y que nos desvían, ¿no? Es que cada palabra, yo te digo, es que debería de ser, yo tengo un pequeño huerto, ¿no? Aquí donde vivo, y es que es como esa semilla que luego florece, ese que una de las palabras que has dicho tú cuando estabas Flourishing. En inglés se llama flourishing, flourishing. que me Flourishing. parece Florecer. maravilloso, que Florecer. me he quedado con eso, ese florecer, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Cada palabra, si nosotros de verdad estamos hablando a un ser humano, a su alma, y estás dando una palabra que es una semilla, nuestro jardín del alma, que tenemos un jardín en el alma, realmente florecería, ¿no? Cada palabra y sería, pero que puede ser algo que realmente, si lo dices con amor, puede ser algo que sea a lo mejor duro, es decir, no tiene por qué ser siempre una palabra complaciente o una palabra, no, pero es una palabra llena, es que para mí lo dice todo semilla, es una semilla y la semilla al final acaba floreciendo. Entonces, eso es muy importante. Qué bonito. Fíjate que te voy a dar una alegría, porque ayer mismo, una de nuestras socias me mandó un cartel de una conferencia que ha habido en el Colegio de Médicos ayer, ¿eh? Diálogos científicos y bueno, de una organización, y si la salud es algo más, y programa de Harvard que se llama Human Flourishing. Y vino a hablar Taylor J. Van der Well, que es profesor de epidemiología en Harvard, y habló de espiritualidad, salud y religión, con mediciones y evidencias científicas. Qué Eh, bueno. bueno, es maravilloso ver cómo en muchas partes del mundo esto está creciendo y está floreciendo, porque yo creo que es algo imparable, ¿no? Que tenemos y queremos ser más conscientes y parar el ciclo de contaminación, de destrucción, bueno, que se nos está yendo de las manos. Esa es la realidad, Total. derivado de la sociedad capitalista, ¿no? Capitalista extremada. Consuelo, no sé si Consuelo, ¿quieres abrir el micrófono y le dices esto a la doctora? Yo feliz. Bueno, lo había escrito, pero simplemente darte la enhorabuena, Pilar. De nuevo, me emociona oírte. Te he oído muchas veces. Tengo la gran suerte y el gran regalo que me ha dado la vida de haber conocido a esta mujer desde hace años. Y nada, quería eso, felicitaros y agradeceros muchísimo organizar este tipo de eventos y de conferencias que efectivamente traen esa esperanza, ¿no? Esa esperanza en el ser humano que para mí yo nunca la he perdido y nunca la voy a perder. Esto que acabas de decir ¿no? Del Colegio de Médicos y que, bueno, pues que Pilar nos trae pues algo muy poderoso, eh, algo transformador y, y, que, y que, bueno, que da sentido, ¿no? Da sentido a tu vida, ¿no? Es un antes y un después y que esa enfermedad, esa bendita enfermedad, ¿no? Todo lo que te está trayendo y lo que está trayendo al mundo. Yo particularmente, gracias a ella, encontré mi gran pregunta, bueno, mi gran pregunta y mi gran certeza, y era que mi madre murió de Alzheimer hace ahora 3 años. Y hoy ya que estamos,
a 22 de febrero. De febrero, eso es. El 22 de abril hará 3 años que murió. Y yo sabía que había una causa, el Alzheimer. Tenía la certeza de que habría gente en este mundo que sabría dónde se originaba, por qué se originaba esa enfermedad neurodegenerativa. Y al final me encontré, la vida me puso a Pilar Muñoz Calero delante y me confirmó lo que yo ya intuía, ¿no? La intuición, que es grande en esta vida, pero que, bueno, pues por desconocimiento y por falta pues de esto mismo, ¿no? De conocimiento y de profundizar más allá de lo que vemos y tocamos, pero que efectivamente esto ha sido para mí es es un regalo, absolutamente, y muchísimas gracias. He disfrutado mucho, Pilar. Gracias, gracias, Chelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, Muchas gracias. y al resto. La verdad es que es eso, es como un regalo, ¿no? Es como Sí, un regalo tener esta posibilidad de vernos, de compartir y de reconocer tantas conexiones entre muchos de nosotros. Yo a esto lo llamo Improving Network. totalmente. Y es es una red que, bueno, que va a ir haciendo su labor, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo o empezamos a cerrar ya? Bueno, pues yo reiterar mi agradecimiento a Pilar y a todos vosotros por hacer posible todo esto, al Colegio de la Psicología de Las Palmas, a todos los socios del proyecto de inteligencia energética que sigue en movimiento y confiar que sigamos creciendo juntos y co-creando juntos. Nosotros tenemos en Improving Network tenemos un lema que es co-creamos el mundo que nos merecemos y ya es, porque sabemos que ya es y visualizando eso va a emerger más bueno, a su debido tiempo, ¿no? Porque nosotros no controlamos los tiempos. Hay que dejarlo, disculpadme, hay que dejarlo en manos de lo más grande. Se llame como se llame lo más grande. Querría tan solo ya compartir un momento mi pantalla para recordaros, a ver si sale esto aquí, para recordaros las conferencias que vamos a tener el mes que viene con José Luis Nieto, que es un exalto cargo de multinacionales y que nos va a hablar del liderazgo. Entendemos el liderazgo como la capacidad para influir positivamente en los demás y eso se hace a través del comportamiento, se hace a través de la energía y desde luego soñamos con un mundo con líderes energéticamente inteligentes. Ya hay muchísimos y seguramente una de las tareas es ir identificándolos y también invitarles a participar en el futuro en estas conferencias. Así que, bueno, este es nuestro programa hasta junio. Os emplazo en marzo al jueves 21. No os olvidéis de reservar el momento en la agenda porque, bueno, pues porque estaremos aquí y merece mucho la pena escuchar a todas estas magníficas personas. Así que de corazón a todos, gracias por hacerlo posible, Pilar. Un honor, un placer, como siempre. Y seguimos trabajando todos juntos en pro de ese mundo energéticamente inteligente. Muchísimas gracias a ti, Elena, y muchísimas gracias a todos por estar aquí y escucharme y darme la oportunidad de ser unos receptores para yo poderme expresar, que también eso es muy emocionante para mí. Muchísimas gracias. Abrazo, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias a todos. Buenas Adiós. noches.